Vean, un corte comercial, se me olvidó decirles ahora, y ahorita estaba viendo el 29. Vean, el 29 probablemente termine la clase como a las 12:15. Es que ese día salgo del país. Entonces, porque ese día necesito que el taxi me recoja temprano por las presas. Porque yo salgo a las 5, pero tengo que estar a las 3 en el aeropuerto y a veces cuesta mucho llegar. Entonces, ese día salimos, voy a terminar a las 12:15 por aquello. Nada más, pues, voy a tratar vamos a tratar de avanzar lo mejor posible para no atrasarnos mucho ni nada. O sea, en realidad no nos vamos a atrasar, salimos bien con la materia y con todo. Entonces, de repente lo que vaya a hacer, de repente, lo que estoy pensando hacer es que tal vez podría ser de repente como uno de los exámenes lo dejo para la casa, el quinto, entonces ahí lo compensamos un poco con eso. Entonces ese día, para que lo tengan en cuenta, nada más. Pero ese día haríamos de esa forma. Entonces, por aquello. Ahí yo les estaría recordando dentro de unas 2 semanas, porque es que ese día salgo, entonces necesito como irme temprano para que no me agarre la presa y, bueno, menos presa y no esté tan complicada la salida. Entonces, bueno, muy bien, bueno, y acuérdense que 8 días después nos vemos en el TEC, entonces ahí compensamos, bueno, 15 días después nos compensamos ahí en Las Vegas, ¿verdad? Don Eladio y Luis y todos, y toda la tropa eléctrica. Así Entonces, es, Profe, profe. ese así día es, y tengo ojalá que todos planeado, vayan profe. también. Bueno, Ese día, muchachos, profe, muy tengo bien, planeado vamos a hablar invitarlo. de interruptores de potencia. Y el tema de interruptores de potencia es un tema interesantísimo, lindísimo, lindísimo, y hay un montón de tecnologías, ¿verdad? En esto. Entonces, estos dispositivos son los que efectúan la operación de interrupción de flujo de corriente y la desconexión de alguno de los elementos. Entonces, vienen a ser parecido, muy similar, como cuando tenemos un breaker, por ejemplo, en la casa. La gran diferencia es que el interruptor, pues evidentemente va a manejar una corriente mucho más alta y el interruptor, pues en alguna manera, dependiendo del tipo de interruptor, viene a ser un elemento muy inteligente. Viene con un sistemita de control que es capaz de manejar ciertas situaciones y tomar decisiones en momentos adecuados para que no me ponga en compromiso el sistema eléctrico. Recordemos que yo les hablé hace un ratito que uno de los problemas que podemos tener de inestabilidad, por ejemplo, es cuando yo pierdo generación o carga. Entonces, ese tipo de situaciones pues pueden provocarnos algunos problemas en las redes eléctricas y, por supuesto, pues el interruptor viene a ser un actor importantísimo en el manejo de las redes eléctricas. Entonces, pues tomémoslo en cuenta, ¿verdad? Es muy importante pues también considerarlo y mencionarlo aquí. Hay diferentes tipos de interruptores, vean. Yo he llegado a ver, he tenido la dicha de llegar a ver pues interruptores en todas las tecnologías, pues tenemos aislados en aceite, tenemos aislados en SF6 y aislados en vacío. Entonces, por ejemplo, los interruptores en aceite, como el que tenemos ahí en AHA, ese tipo de interruptores son interruptores muy viejos. Yo recuerdo en JASEC haber visto bastantes interruptores de ese tipo. Y me acuerdo que hace 25 años era exótico decir de los interruptores de SF6 en hexafluoruro de azufre. Sin embargo, hoy día están muy, muy sentados como tecnología. Y por supuesto, algunos en vacío, que en vacío son muy, 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 muy especiales para extinguir el arco eléctrico que se produce cuando hay una interrupción, ¿verdad? En aceite, pues una de las desventajas que tenían era que eran muy sucios, no así, muy cochinos para trabajar, eh, porque había mucha suciedad y había que estarle dando mantenimiento al aceite y pues eso traía un poco de problemas, digamos, de limpieza más que todo, ¿verdad? Pero después, cuando se desarrollaron los aislados en SF6, pues el hexafluoruro de azufre pues vino a sustituir el aceite dieléctrico y vino a ser un interruptor que viene a ser un poco más compacto, muy interesante. Sin embargo, el SF6 o el hexafluoruro de azufre
es un interruptor que tiene una limitante o tiene un problema, ¿verdad? Y el problema que nos vamos a encontrar es que el SF6 es un gas de efecto invernadero. Entonces, cuando hay fugas de aceite de cuando hay fugas de gas de este tipo, este gas pues es bastante nocivo para el medio ambiente, ¿verdad? Porque produce calentamiento global. Entonces, digamos, el SF6, pues, digamos, es la carilla triste que puede tener. Y en vacío, pues es una belleza, porque es en vacío, ¿verdad? Sin embargo, em, pues en vacío muchas personas no les gusta. A mí sí me gusta mucho, sinceramente. Entonces aquí podemos ver una fotillo, pues, de algunos interruptores de este tipo. Este es para una línea de 138 kilovoltios, este es para una línea de 34.500 voltios. Entonces vean cómo se podemos observar un poco pues estos interruptores, ¿verdad? Entonces vean que en tecnologías de interruptores pues hay toda una cama de cosas que hay que conversar, eh, todos los detalles que hay que tomarle en cuenta, ¿verdad? Para, eh, para ser considerados en este tipo en este tipo de tecnologías. Y pues es bien interesante, ¿verdad? Bien interesante, muy bien, muy bien. Bueno, el tema de interruptores es todo un tema y digamos, uno se puede llevar toda una clase, todo un día dando una clase de interruptores y es todo un tema muy lindo también. Y hay mucho que hablar. Yo recuerdo una vez que fuimos a dar un curso a Guatemala, de interruptores y hicimos un mantenimiento a un interruptor y todo. Fue una experiencia muy bonita, muy bonita ya. Bueno, eh, tenemos cuchillas desconectadoras o seccionadoras y este es un elemento importantísimo también, fundamental en los sistemas eléctricos. Y las cuchillas seccionadoras pues son similar en principio de funcionamiento, pues es muy similar al funcionamiento que tienen los interruptores, nada más que la gran diferencia, ojo, la gran diferencia es que las cuchillas desconectadoras o seccionadoras no pueden abrir o interrumpir la corriente eléctrica con carga. Digamos, el interruptor si tiene la virtud de poder operar eh, bajo condiciones de carga, porque él se diseñó y se concibió para ser así. Sin embargo, la seccionadora no, porque es un elemento que es solo para seccionar, solo para abrir, solo para aislar. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Muchas de ellas pues tienen seccionamiento con motores y algunas pues con medios manuales, pues para uno garantizar o garantizar pues el seccionamiento. Hoy día pues como se han automatizado mucho las subestaciones, pues eh, el hecho de que sean con motores, pues ayuda mucho, porque yo desde una distancia bastante considerable, pues puedo seccionar una seccionadora, y puedo hacer varias operaciones en una subestación, y eso pues es bastante bueno porque digamos, evitamos tener una persona presente en cierto lugar, pero tiene sus desventajas y cosas, ¿verdad? También que hay que considerarlo. Bueno, existen del tipo monopolar y el tripolar, también. Entonces, normalmente, pues, dependiendo, pues, pueden tener diferentes formas de accionamiento y hay diferentes tipos. Están las de cuchillo giratorio, que son como estas, están las de cuchillo deslizante, que son de estas, son de columnas giratorias como estas, de pantógrafo, que son como estas, y semipantógrafo de rodilla, como este tipo. Y hay tipos de tipos, ¿verdad? Entonces es bonito, pues, también observar este tipo de elementos. Este tipo de elementos también tienen su forma de utilizarse, tienen su tecnología, sus pruebas, es interesantísimo también. Entonces, pues también hay que tomarlo en consideración a la hora pues, de escoger alguna, ¿verdad? Entonces hay que ver capacidades interruptivas y hay que ver algunas otras cosas interesantes que hay que tomarlas en cuenta a la hora de seleccionar una seccionadora también, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es interesante, ¿verdad? Tenemos transformadores de instrumentos que reducen los valores de tensión y de corriente con el fin de alimentar equipos de control y medición. Entonces, yo tengo
transformadores de instrumentos, que son los famosos TPs y TCs, y lo que hacemos es que, por ejemplo, en el caso de los TCs, lo que hacemos es reducir la muestra de corriente a un valor muy pequeño para poder visualizar o para poder medir, tener una medición certera de la corriente que tenemos en cierto elemento. Entonces, por ejemplo, en el caso de los transformadores de potencial, pues es igual, modificamos la tensión para dar una imagen proporcional de la tensión y ángulo del sistema. Bueno, hay de tipo inductivo y capacitivo, se conectan en paralelo con el sistema, recuerden la forma en que se mide la tensión. Entonces, interesante, vean que este que estamos viendo aquí en la figura dice que es 7200, probablemente a 125 o a 100. Entonces, eso quiere decir que si él se alimenta con 7200 voltios, pues él va a tener una muestra de 100 voltios. Si él se alimenta con 3600, pues va a tener una muestra de 50 voltios, por ejemplo, si fuera 100. Entonces, es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, también eso es otro aspecto a considerar. Y los transformadores de corriente, también que son elementos muy importantes, pues varían el valor de la corriente a alimentar de los equipos y la conexión pues evidentemente es en serie. Y el transformador de corriente pues básicamente lo que hace es reducir la corriente también a un valor de medición. Entonces, por ejemplo, normalmente uno puede decir 800 a 5, 800 a 1. 800 a 5 o 800 a 1 significa que si llega a medir 800 amperios, yo tengo 1 amperio en la medición. Entonces, es una muestra de la corriente que yo estoy mirando. Entonces, también es importantísimo pues tomarlo en consideración a la hora de también escogerlo. Y son elementos muy importantes que están dentro de las subestaciones porque nos van a ayudar en las labores sí, en las labores de medición y protección, ¿verdad? De control, medición y protección. Entonces, importantísimo pues también tenerlos presentes como elementos o como elementos que son fundamentales para no solo medición, control y protección, sino también para lo que es los cobros de la electricidad. Los elementos que estamos alimentando, pues de repente alimentan compañías eléctricas y estas compañías eléctricas, pues necesariamente, pues yo tengo que cobrarles y eso lo hago a través de este tipo de mediciones fundamentales que cuando yo lo paso por un equipo medidor o contador de energía, pues ahí yo estoy monitoreando lo que se está consumiendo. Muy bien. Y tenemos, por supuesto, pues los recloser, que son dispositivos de protección que actúan como interruptores automáticos con capacidad de conexión. El recloser es similar a un interruptor. La ventaja diferente o lo diferente es que la principal función es de mantener la continuidad del servicio eléctrico y proteger los equipos. Viene a ser como si fuera un breaker inteligente. Ahora, el recloser, vamos a ver, para que nos ubiquemos, ¿qué es un recloser? Ustedes se van a acordar, por ejemplo, a veces cuando se va la electricidad, uno ve que hay como una operación y se apaga, vuelve la electricidad, se apaga y vuelve la electricidad. Eso lo hace un recloser. Ese tipo de maniobras las hace un recloser porque el recloser lo que hace es reservar en condiciones de falla. Entonces, eso es lo que hace. Eso es lo que es. Entonces, eso es importante para que también lo tengan ahí muy, muy presente, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Entonces, eso es un aspecto también a considerar. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos equipos diferentes también. Eh, por ejemplo, equipos un poquito diferentes, un recloser más grande como para un circuito más grande de distribución. Y por ejemplo, este que vemos eh, es un equipo que está diseñado para operar automáticamente por una secuencia preestablecida, la cual puede ser calibrada o ajustada a diferentes condiciones, etcétera, etcétera. Entonces vean que son equipos muy interesantes en ese sentido porque pueden dar esa versatilidad, ¿verdad? Esa versatilidad. Muy bien. ¿Alguno ha trabajado con este tipo de equipos? Pregunto, ahora que estamos hablando un poquito de subestaciones y de todo, ¿alguno ha trabajado con este tipo de equipos? ¿Alguno ha trabajado en subestaciones con este tipo de equipos? Nadie. Bueno, muy bien.
Muy bien, tenemos los pararrayos, por supuesto, que son dispositivos de protección diseñados para salvaguardar las instalaciones ante sobretensiones. Ya el tema de sobretensiones lo hablamos ampliamente en el curso de calidad de energía. Entonces, por eso este curso es un requisito de calidad de energía, porque ya con este curso, pues ya nosotros nos contextualizamos de todos los eventos que podemos tener, pero dense cuenta que es importante, porque en las subestaciones definitivamente tenemos que tener pararrayos para poder proteger contra descargas atmosféricas, algunas maniobras o desbalances que se pueden producir en el sistema que puedan generar alguna sobretensión. Tenemos los tipos de cuerno de arqueo, podemos tener pararrayos autovalvulares o de óxidos metálicos, hay diferentes tipos de pararrayos y el funcionamiento pues se basa, ojo, en la limitación del valor pico de la sobretensión, desviando la energía pues a un camino a tierra, diga. Y estos dispositivos pues están compuestos por explosores o elementos resistivos no lineales, varistores es lo que le llamamos, óxido de óxido metálico. Dice que permanecen conectados en forma permanente, dice, al circuito para proteger. Su comportamiento es altamente no lineal. Dice que permite conducir intensas corrientes o altas corrientes en condiciones de sobretensión. Muy importante. Y ya vimos y explicamos grandemente o ampliamente todos los posibles eventos que yo puedo tener en el sistema eléctrico que me pueden afectar las redes eléctricas. Todo el mundo se va a acordar que conversamos de las líneas de transmisión, hablamos un poquito de eso, y entonces esto es importante que lo tengan ahí presente, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Bueno, vean que esta es la clase introductoria y todavía estamos ahí hablando un poquito de todos los elementos, y eso es importante porque recordemos que los sistemas de generación fotovoltaica y las fuentes de generación en algunos casos o en muchos casos se van a conectar a estos elementos llamados subestaciones, ¿verdad? Bueno, tenemos los bancos de capacitores, y los bancos de capacitores son grupos de capacitores conectados entre sí con una configuración de estrella flotante. Básicamente lo que vamos a hacer es entregarle potencia reactiva al sistema y corregir el factor de potencia. Entonces, por ejemplo, vean que en el caso de la figura de la izquierda, pues es un banco para es un banco pues para un vamos a ver, para una red de distribución, y por ejemplo en la derecha pues también son para otro tipo para una red de transmisión inclusive. Entonces eh, esto es importante pues también tenerlo en cuenta, ¿verdad? Muy interesante que este tipo de sistemas pues es muy utilizado en las redes eléctricas, ¿verdad? Para que podamos mejorar factor de potencia, ¿verdad? Entonces, en definitiva, pues lo vamos a necesitar para poder, para poder operar de manera segura el sistema, operarlo de mejor manera. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Y tenemos los reactores, que nos vamos a acordar también del reactor. Eh, Recordemos que los reactores más bien lo que hacen es absorber potencia reactiva. El anterior lo que hace es entregar potencia reactiva, sin embargo en este caso absorbe potencia reactiva. Y recuerden que las líneas de transmisión son capaces de generar mucha potencia reactiva, y aquí lo que andamos buscando un poco pues es eso, básicamente. Entonces, vean qué importante pues que tengamos ahí presente pues este tipo de elementos dentro del sistema, ¿verdad? Muy bien, y inclusive pues en baja tensión nos vamos a encontrar algunos reactores también importantes dentro del mismo para poder ser considerados también. Bueno, evidentemente pues los sistemas de puesta a tierra que cumplen una función importantísima en la protección de las subestaciones y el personal ante las sobretensiones transitorias, ya sean de origen atmosférico, maniobras. Dice, y este sistema pues se encuentra interconectado con los pararrayos que ya hablamos, con los neutros de los equipos que ya lo hemos comentado, con las estructuras y con todos los elementos conductivos que tengamos en la red. Muy bien, muy bien.
Y es importante que para garantizar pues toda esta efectividad debemos de proporcionar un camino de baja impedancia, dice, para la circulación segura de corrientes, minimizar las diferencias de potencial entre dos puntos, dice, reduciendo el riesgo de contacto y contribuir a mejorar la confiabilidad y estabilidad operativa del sistema. Ok, esto es importante porque vean que prácticamente es un resumen del curso que ustedes llevaron de tierras. ¿Qué podemos recordar del curso de tierras? ¿Alguno que me diga? ¿Qué se acuerdan del curso de puesta a tierra? ¿Qué recordamos? Sí, es para estabilización del sistema. Queremos decir que, por ejemplo, cuando hay un cortocircuito, pues la idea es que esa corriente de falla se vaya al sistema de puesta a tierra y no se vaya para el mismo sistema. Entonces, que eso nos vaya a ocasionar un problema. ¿Ves? Es a eso. Entonces, el camino de baja impedancia es hacia la fuente, ¿verdad? Más bien es hacia la malla de tierra. Hacia la malla de tierra. Ah, ya. Sí, de baja impedancia, acordate que lo que buscamos es que, como yo tengo una alta corriente por un cortocircuito, la idea es que esa corriente pues sea bien viva, bien inteligente y se nos vaya al sistema de puesta a tierra. Digamos, no se descargue en un equipo y no me lo queme. ¿Ves? Eso es lo que andamos buscando. Muy bien, ¿alguno otro? ¿Alguno otro que quiera comentar algo? Y todo eso importante, profe, y la seguridad que usted nos mencionaba siempre. Muy importante la seguridad. Muy, muy importante. Muy importante. Muy importante la seguridad. Muy, muy importante. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra cosita? ¿Qué recuerdan del curso de tierras? ¿Qué recordamos? Como un aporte adicional. Ujú. Claro, claro. Muy bien, muy, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, por supuesto, ustedes ya lo desarrollaron en el curso, pero vean que en un diseño de puesta a tierra, pues se verifican tensiones de contacto, tensiones de paso, tensiones de contacto, se verifica que cuáles son los riesgos que podemos encontrar en la subestación, y es lo que estaban diciendo ustedes, que pues de repente tengamos por ahí algunas consideraciones que tomar en cuenta. Mm, ¿Qué más? Eso es muy importante porque de repente pues, podemos encontrarnos algunos problemas que hay que ver cómo, que pueden de repente pues, ser un riesgo eléctrico. Y eso es Entonces, yo peso importante menos porque de el sistema 70 bien kilos. aterrizado ayuda. Dígame, caballero. Que yo peso menos de 70 kilos, entonces no puedo trabajar en su estación. Sí, 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 exacto. Eso es importante. Bueno, cosas así por el estilo. Cosas así que es muy importante, pues tomarlas en consideración. Muy bien. Y hay otro poco de elementos, vean, hay otro poco de elementos en una subestación que también están, pero que son, digamos, incomprendidos. Cableados, evidentemente, alumbrados, estructuras metálicas, herrajes, equipos contra incendio, filtrado de aceite, equipos de ondas, portadoras, intercomunicaciones, blindaje, mallas, eh, mallas perimetrales, eh, edificios, obras civiles, bancos de baterías, equipos de medición, tableros. Hay de todo, de todo, de todo. Muy bien. Entonces vamos a hablar ahora, les voy a mencionar ahora un poquito, pues, los tipos de configuraciones que yo puedo tener en subestaciones. Entonces, también aquí podemos encontrar algunas configuraciones interesantísimas,
que de repente pues también es necesario pues tomarlas en consideración de repente pues para alguna necesidad que tengamos, ¿verdad? Tenemos el tipo de barra sencilla, ojo, el barra sencilla. Dice que es un estilo más simple, económico, dice por poco equipo y espacio. Vean que nada más viene una barra y simplemente pues yo saco las derivaciones para poder alimentar mis circuitos. Y aquí yo tengo una sección, un seccionador de puesta a tierra, y este seccionador de puesta a tierra pues simplemente me va a servir cuando dé mantenimiento o alguna labor que esté haciendo. Dice es de poca confiabilidad, y es muy poca confiabilidad porque si yo pierdo la barra pierdo todos los circuitos. ¿Lo ven? Si ocurre un cortocircuito feo y se me abren todos los interruptores, pues pierdo todo el sistema. Dice, y si se presenta una falla tal que desconecte los interruptores o la barra, dice, o si se debe dar mantenimiento, pues toda la subestación queda desenergizada, que fue lo que dije hace un ratito. Entonces hay muy pocas opciones para dar mantenimiento. Hay muy pocas opciones y esto pues nos limita grandemente el que hacer en una subestación, ¿verdad? Entonces pues también es un aspecto importante a tomar en consideración a la hora de tener una configuración de este tipo, ¿verdad? Muy bien. Tenemos, por ejemplo, de barra seccionada y de interruptores de bypass. Y de barra seccionada, por ejemplo, a la anterior, ¿qué pasaría si yo llego y secciono, abro aquí con un interruptor? Entonces el de barra seccionada pues es muy interesante porque de repente si pasara algo aquí, se me abre esta parte de la sección y puedo perder la mitad del circuito. Entonces me vuelve un poquito más confiable. O con interruptores con bypass, que viene cuando nosotros teníamos el anterior. ¿Qué pasa si le metemos aquí un bypass? Que normalmente es una cuchilla seccionadora. Entonces esto es bonito porque también es muy interesante y muy bueno, porque yo puedo abrir, sacar el interruptor, darle mantenimiento y alimentar el circuito pues por aquí, por la cuchilla seccionadora. Se ¿Lo vuelve ven? más seguro, Entonces, profe. también mucho más seguro. Esa es la que usamos mucho en el ICE, de hecho. Esa es muy de una subestación normal, convencional del ICE, pues es de este tipo. Y es muy interesante porque es bien seguro, como dicen ustedes. Bueno, tenemos el diagrama con barra principal, de barra principal con transferencia. Y tenemos aquí, tenemos dos barras y tiene un interruptor de acoplamiento y una barra de transferencia. Entonces, por ejemplo, viene y alimenta aquí estos circuitos y de repente pues yo tengo que hacer alguna transferencia de energía para darle mantenimiento a una parte de la barra o algo. Entonces es una configuración interesante porque es de bajo costo, adecuada para instalaciones donde tenemos un presupuesto limitado, mejora los niveles de confiabilidad y de continuidad del servicio al permitir el aislamiento, dice, entre dos secciones, sin afectar la operación. También tenemos mayor flexibilidad en labores de mantenimiento, facilitamos la intervención, ojo, sin necesidad de desconectar toda la subestación, eso es muy importante. Dice, y una falla en la barra principal provocará la interrupción total del suministro eléctrico. Dice, es necesario incorporar un interruptor de acoplamiento para permitir la transferencia de cargas y garantizar la continuidad. Entonces también, pues, en alguna manera, pues, tiende a ser muy interesante utilizar este tipo de accionamientos, pues, para evitar algunos contratiempos, ¿verdad? Entonces también es importante, pues, este tipo de configuraciones, pues, para eso. Muy importante, ¿verdad? Tenemos este otro tipo de configuración que es de doble barra o en doble barra, y en doble barra pues cuenta con dos barras colectoras a las cuales se les puede conectar las líneas. Se tiene un interruptor de acoplamiento que permite, dice, en el caso de falla de una de las barras, que el servicio se mantenga constante, digámoslo así, y se ofrece una mayor flexibilidad en el sistema, aunque es de un alto costo, ¿verdad? Entonces, aquí se tienen dos barras y es también una opción muy interesante. Al ser muy interesante, pues nos da mucha flexibilidad.
por eso es de doble barra. Y vean que yo puedo tener aquí también, inclusive puedo poner un bypass y puedo poner un bypass entre las barras y vean cómo yo puedo seccionar para tener corrientes. Vean, y con doble barra de transferencia, ¿verdad? Entonces ya tengo dos barras y una barra de transferencia. También, entonces vean qué interesante porque aquí puedo tener pues un sistema de este tipo y este sistema pues también me va a ayudar grandemente pues en la confiabilidad. Hay configuraciones de configuraciones y yo puedo tener todas las posibles que sean para poder tener un sistema bien eficiente, ¿verdad? Eso es muy importante, tener un sistema muy eficiente eh, y con buenas características. Esto es importante pues también mencionarlo, ¿verdad? Muy bien, tenemos con doble interruptor. Vean aquí que puedo yo poner dos interruptores, viene aquí con una transferencia. Esto es parecido a otra configuración muy interesante que vamos a ver en un rato. Y pues tenemos aquí, también aquí con triple barra. Y vean que se pueden ir haciendo todas las configuraciones posibles, habidas y por haber. Y esas configuraciones habidas y por haber, pues van a ser importantes o importantes dependiendo del requerimiento y los niveles de confiabilidad que quiero tener y dependiendo de muchos aspectos, ¿verdad? También que necesitemos. Y también pues puedo tener doble barra con interruptor y medio. Esto es lo que se le llama interruptor y medio. Entonces vean qué interesante porque también puedo permitirme pues algunas cosas interesantes, ¿verdad? Entonces pues también vean qué interesante porque este tipo de configuración pues requiere de 3 interruptores para funcionar. Dice las líneas se conectan de manera indistinta en las barras. Se tiene la capacidad de realizar un mantenimiento seguro sin interrumpir el suministro de energía. De hecho, esto es lo que se usa en el ICE, en las subestaciones modernas. Se da una falla, si se da una falla en uno de los interruptores, dice, se sale de funcionamiento solo un circuito y los alimentadores continúan funcionando. Dice, y es un sistema de muy alta confiabilidad y de gran utilización en áreas de alta tensión. Esto es importante, ¿verdad? Y por ejemplo tenemos otra, una configuración en anillo. Esta configuración en anillo, pues vean que es un montón de seccionadoras también. Y es una configuración interesante porque nada más secciono la parte que esté complicada, digámoslo así, si tuviera una falla. Entonces permite una gran continuidad o una gran continuidad del servicio, requiere la misma cantidad de equipo que se dice de la configuración de barra simple, requiere mayor espacio, por supuesto, y de un número más complejo de protecciones también. Y se utiliza mucho en subestaciones de distribución de 230 y de 23 kilovoltios. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna preguntilla de esta parte? A ver, ¿alguna dudilla? ¿Dudillas que tengan en esta parte? Profe, la transferencia se utiliza como para dirigir la corriente, eh, los puntos que quedan energizados, digamos, o, o en las barras que quedan energizadas. ¿Cómo? Por ahí vemos que una tiene una barra de transferencia. ¿En cuál me estás hablando? En la anterior, creo, ¿En cuál? en la diapositiva anterior o en la tras anterior. Ahí hay, no, ahí hay una de ese diagrama de doble barra con transferencia. Ajá. Esa barra de transferencia la utilizan como para dirigir, digamos, la corriente. Digamos, uno desconecta un circuito y por la transferencia sigue la corriente de los circuitos que no se desconectan, digamos. Sí, exactamente. Es para eso, porque digamos, en labores de mantenimiento uno hace la transferencia y ahí es donde va a servir para, esa barra de transferencia va a ser para eso, pues para tener para poder pasar la energía por ese punto. Sí, correcto, nada más. Eh, sigue trasegando los que no están desconectados, digamos.
Exacto, exacto, Ok. exacto. Es un poco pues para eso, nada más, para Sí, sí, mantenimiento, más que todo. sí, sí, está bien. No, es que se me vino la idea de algunas transferencias y, y sí, básicamente esa es la función de ellas. Exacto, exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de líneas de transmisión y de distribución. Ahora esta parte es importante también porque vean que ya vamos cerrando un poco pues esta brecha de conocimiento y ir entendiendo un poco pues cómo funcionan los sistemas eléctricos y vamos a ir entendiendo un poco pues también cómo opera el sistema. Y esa parte es importante. Vean que aquí puedo tener algunos criterios para instalación de líneas de transmisión y algunos criterios son muy importantes que hay que tomarlos en cuenta. Uno de ellos pues es las alturas y las alturas tienen que ver un poco pues con cuál va a ser el objeto más alto que vamos a pasar, cuál es la altura de seguridad, cuál es la altura del conductor de fase a fase y la altura de la catenaria. Esto es importante porque vean que dependiendo del distanciamiento que yo tenga entre las torres, yo voy a tener una curvita que se llama la catenaria. Y dependiendo de esta altura, pues hay que ajustar el resto de las alturas. Entonces, por ejemplo, un furgón con una visera, pues pasa a una altura bastante alta. Sin embargo, la línea tiene que ser capaz, la línea tiene que ser capaz de que si yo paso con este furgón, pues no me pegue en la parte de arriba, superior. Entonces, pues esas alturas hay que ajustarlas y hay toda una tabla pues para distinguir eso. Entonces vean, eh, por ejemplo, si yo tengo un furgón que a esta altura pues puede medir, no sé, ¿cuánto puede medir? ¿Alguno sabe? 4 metros, 6 metros. No, ¿Cuánto puede medir? 4 cuatro metros, metros. imagínense. Sí, sí. Sí, 4 metros. Entonces, si tenemos 4 metros y tengo una línea de 34,5, por ejemplo, entonces esto está a 1,20 m de la altura de seguridad. Y la altura del conductor a fase, pues se le mete otro 1,20 m y allá vamos como en 2 metros. Entonces, siempre normalmente, pues cuando pasa el camión, pasa una altura ya considerable. Entonces, más o menos así, más o menos. En las líneas de distribución, los postes, es importante que ustedes sepan, se entierran con un criterio. Normalmente es el 10% del tamaño del poste más 50 centímetros. Estamos hablando de los postes, ¿verdad? Eso es importante porque se tiene que considerar a la hora de seleccionar una línea de transmisión o distribución, pues la tensión del sistema, dependerá, eso nos va a definir un poco la altura, factores climáticos, la altura de la línea, altura del objeto más bajo. Todos esos aspectos hay que tomarlos en cuenta pues para instalar una línea. Eso es importante. Y vamos a ver cada uno de los tipos de líneas que podemos encontrar. Vamos a hablar un poco de las líneas de transmisión. Entonces vamos a ver un poco de las que tenemos en el sistema nacional. Normalmente pues estamos hablando de diferentes tipos de torres. Las torres de transmisión se compran o se adquieren, ojo, se adquieren dependiendo del tipo de montaje. Entonces hay montajes de 1A a 1L, como este tipo, 2A a 2D, como este tipo, 3A a 3F, como este tipo, y así sucesivamente. Ojo, así sucesivamente. Entonces vamos a hablar un poquito de todas, porque esto es importante mencionarlo. Esto es importante mencionarlo aquí, en este punto, pues para ver cómo funcionan, ¿verdad? Yo tengo, por ejemplo, un circuito de este tipo, que es un doble circuito con hilo guarda. Acuérdense que el hilo guarda es el conductor que viene aquí arriba. ¿Para qué era que servía el hilo guarda? ¿Alguno que me diga, me recuerde? ¿Para qué servía el hilo guarda? Para dirigir la corriente del rayo, profe. ¿Cómo? Para dirigir la corriente del rayo de protección contra rayos en la Sí, torre. sí, más o menos sí. La idea es que el hilo guarda pues pueda atrapar, la idea es que pueda atrapar em, las descargas atmosféricas y las lleve a tierra. Pues sí, esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, bien, esto es muy importante porque puedo tener
una línea de 230 kilovoltios con doble circuito, doble hilo guarda. Doble circuito, doble hilo guarda. Puedo tener una línea de transmisión con un circuito horizontal, Una consulta, profe. 230, doble hilo guarda. También puedo tener un circuito simple, ojo, con doble hilo guarda también. Puedo tener una línea de 138 kilovoltios, doble circuito, un hilo guarda. Ya esto también lo habíamos comentado un poco. Y también puedo tener un circuito sencillo con un hilo guarda, de la misma manera. Una Pues vean consulta, qué profesor. importante. Dígame. El hilo guarda solo se utiliza en torres, ¿verdad? En cable desnudo. Sí, sí, solo en torres. Antes era muy común verlas en postes y se pueden ver aún todavía, pero es más común en torres de transmisión. Es más común. Sí, sí, yo las he visto mucho. Bueno, las he visto realmente es en torres. Sí, se ven más en torres, pero yo he visto en algunos casos, llegué a ver en líneas de distribución y era común. Ujú. Bueno, Bien, las he visto. bien, muy bien. ¿Qué más? Tenemos, es importante, uno de los elementos más importantes también que nos vamos a encontrar en los sistemas de transmisión, pues es el aislamiento, definitivamente. Y el aislamiento puede ser de diferente tipo. Puede ser aislamiento en vidrio, aislamiento polimérico, aislamiento de porcelana. Entonces vean que también es muy importante. Es muy importante el aislamiento y el aislamiento pues va a depender, hay una consideración de plata muy importante a tomar en cuenta, muy importante. Entonces también es algo a considerarse. Eh, También podemos encontrarnos para transmisión algunos postes de acero galvanizado. Por ejemplo, en la línea de 230, el doble circuito de Intel, en la entrada de Intel, pues podemos ver un tipo de poste así, de este tipo. Y es común también. En algunos casos, pues podemos encontrar también postes para distribución, así de esta manera, eh, ya para menor tensión. Sobre todo, yo he visto un Copelesca para 69 kilovoltios, es muy común, muy común. Entonces también se utilizan postes de concreto. Y por supuesto, pues el tema de las líneas de transmisión es todo un tema. Eh, es todo un tema en el trabajo, en la formación, en el, sí, en el trabajo que hay que hacer. Normalmente cuando se hace un trabajo en seco, en caliente, y algo importante que se tiene que tomar en cuenta, pues de tomar en cuenta en el diseño de una línea de transmisión, pues es la cantidad de agua que puede caer, y esa cantidad de agua, pues de repente cuando se congela, pues puede afectar la línea y la carga. Y es peligroso porque cuando tengo una línea cargada, es un peso adicional que le voy a meter. Entonces vean qué interesante porque vean una línea con una cantidad importante pues de nieve, y esta nieve pues de repente se puede volver conductiva, ¿verdad? Entonces eso es interesante pues de tenerlo en cuenta, ¿verdad? Muy bien, siempre es bueno verlo. Vamos a ver aquí. Vean qué interesante este video. Este es uno de los trabajos más peligrosos del mundo, en el que estas personas suben a lo alto de torres altas para conectar líneas de transmisión que son incluso más altas que un edificio de 10 pisos. Estos ingenieros realizan este trabajo sin ningún miedo, arriesgando sus vidas. Lo más asombroso es que estos cables a veces transportan electricidad, lo que requiere que usen guantes mientras trabajan en ellos. ¿Vieron qué interesante? Va de nuevo. Este es uno de los trabajos más peligrosos del mundo, en el que estas personas suben a lo alto de torres altas para conectar líneas de transmisión que son incluso más altas que un edificio de 10 pisos. Estos ingenieros realizan este trabajo sin ningún miedo, arriesgando sus vidas. Lo más asombroso es que estos cables a veces transportan electricidad, lo que requiere que usen guantes mientras trabajan en ellos. Muy bien, muy Este interesante. es uno de
Muy bien. Bueno, tal vez alguno me va a preguntar cómo funciona una línea de transmisión o una línea de distribución. ¿Qué parámetros se tienen que tomar en cuenta para poder hacer un buen diseño? Entonces vamos a comentar un poquito, pues también para que ustedes conozcan de forma general, qué es lo que tenemos en las líneas de transmisión, por ejemplo. Entonces, uno de los elementos importantes, pues es la resistencia de una línea de transmisión. Otro parámetro importantísimo en las líneas de transmisión es la inductancia. El otro parámetro es la conductancia y después la capacitancia. Hablamos que los parámetros de resistencia e inductancia son parámetros longitudinales, ojo, longitudinales, y la resistencia pues se mide en ohmios, la inductancia en henrios, va a depender de la frecuencia. Tenemos parámetros transversales como la capacitancia y la conductancia. Cuando hablamos de capacitancia, pues estamos hablando de faradios. Cuando hablamos de conductividad, hablamos de Siemens. Entonces, vamos a analizar un poquito cada uno de ellos para que ustedes entiendan cómo funciona. Pero el efecto resistivo es el que se manifiesta en forma de calor y es producto a la resistividad o a la resistencia que el conductor me puede producir o provocar al paso de la corriente. Esto puede provocar una gran caída de tensión en los conductores y va a depender muy directamente del material del conductor y su resistividad. Muy directamente, ¿verdad? Entonces, pues es muy importante tomarlo en cuenta, considerarlo, la resistencia, y en sistemas de baja tensión, pues es relevante, o cuando hablo de 34.5, cuando hablo de menos de 1000 voltios, porque aquí tenemos que usar conductores de mayor calibre para disminuir las pérdidas y aumentar la eficiencia del sistema. Entonces es muy normal que veamos, por ejemplo, cuando yo tengo una línea de distribución, por ejemplo, pasando una cierta cantidad de corriente, pues que los conductores sean bastante de buen tamaño, ¿verdad? Y entre los conductores habituales que siempre se utilizan en las líneas aéreas de transmisión o distribución, pues son los de compuestos de aluminio, que ya, yo creo que ya en un momento pues yo les había dado unas muestras para que las vieran. Ya sea en forma pura o combinada con otros materiales que refuerzan sus propiedades mecánicas. Entonces vean qué importante, porque este tipo de conductores son fundamentales pues para la transmisión de energía eléctrica, fundamentales y necesarios, ¿verdad? Bueno, entre los tipos más comunes, para que ustedes los conozcan, así como conocimos los conductores para las líneas de distribución o para los circuitos de baja tensión, por ejemplo, aquí son aceros que se llaman AC, SR, triple AC, doble AC, ACAR, y cada uno de ellos tiene un significado. El ACSR es de alma de acero reforzado, el doble AC es conductor totalmente de aluminio, el triple AC es un conductor de aleación de aluminio, y el conductor ACAR es un acero, es un aluminio reforzado con aleación. Y estos conductores son muy importantes porque son fundamentales para ofrecer una buena relación entre el peso y la conductividad eléctrica y tener una alta resistencia mecánica, ojo, sobre todo cuando tienen que soportar esfuerzos de tracción o condiciones ambientales exigentes. Esto es muy importante, esas características físicas de los conductores, muy, muy importantes. ¿Qué más? La determinación, pues, del efecto resistivo en los conductores puede realizarse mediante algunos cálculos o algunas mediciones. Y si bien la resistencia de un conductor puede parecer una tarea sencilla, pues aquí pueden tener varios factores. Y esto es importante que ustedes lo conozcan también, porque si de repente ustedes trabajan instalando conductores, créanme que hay toda una ingeniería detrás de ello. Muy importante.
Bueno, entre estos se destacan la temperatura del conductor, eh, factores como el efecto piel, la configuración helicoidal de los conductores, la frecuencia del sistema, la utilización de tierras en el sistema, cosas así por el estilo. Lo importante pues tenerlos en cuenta. Y tal vez para ir mencionando, para ir cerrando el efecto piel en la resistencia, pues el efecto piel es la tendencia que existe en los circuitos de corriente alterna de alta tensión, sobre todo, la tendencia que existe de que los electrones se desplacen o caminen o fluyan, ojo, en la periferia de los conductores y no en el centro, ¿verdad? Entonces, pues el efecto piel es un aspecto importante de considerar también y de ser calculado, ¿verdad? Sobre todo cuando tenemos líneas con ciertos niveles de tensión. Muy bien, muy bien. Preguntillas, dudas de la parte resistiva de los conductores, de las líneas. Dígame. De la frecuencia, o sea que la frecuencia del límite de transmisión, si ya 0,50. Así es. O sea, la diferencia quedó 50%. Ok, acordate del curso de calidad de energía y recordate que una vez mencionamos y también de transformadores que cuando tenía sistemas a 50 o 60 Hz tenía problemas de sobretensiones diferentes, tenía problemas diferentes porque la frecuencia provoca diferentes efectos, sobre todo arqueos eléctricos o efecto corona. Era lo que habíamos mencionado en algún momento. Entonces, básicamente por eso. Es básicamente por eso. Exacto. Exactamente, exactamente. Normalmente lo que se hace es que em, dependiendo de la frecuencia, pues se tienen diferentes tipos de fenómenos. Es básicamente lo que se trata de identificar y es lo que se trata de trabajar un poquito, digamos, cuando se trabajan sistemas de transmisión. Es muy diferente un sistema de transmisión a 60 Hz que uno de 50 Hz por los fenómenos físicos y eléctricos que suceden. Es más que todo por eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, tenemos la inductancia. La inductancia, recuerden que uno de los parámetros de los conductores o digamos eléctrico es la inductancia y la capacitancia. Y a medida que aumenta el nivel de tensión en las redes eléctricas, la resistencia de los conductores pues se vuelve significativamente menor en comparación con la reactancia inductiva. O sea, más bien el efecto inductivo o de la reactancia inductiva pesa más que la resistencia. En líneas de media tensión, de baja tensión, ustedes se acuerdan que en las líneas de baja tensión, cuando nosotros seleccionábamos conductores, ustedes se acuerdan que nosotros los seleccionábamos por la corriente y con la corriente yo seleccionaba el calibre y hacía unos ajustes por temperatura, por disposición de conductores, por diversos factores para poder obtener un calibre adecuado. Y eso se debe directamente porque el efecto que pesa en baja tensión es el efecto resistivo. Sin embargo, cuando aumenta más la tensión, pues ya el efecto resistivo no es tan fuerte, sino más bien el de la reactancia inductiva. Y acuérdense que la reactancia inductiva va a ser igual a 2pi por la frecuencia por la inductancia. Ahí es donde está el efecto fuerte. Entonces, por esta razón, en los sistemas de transmisión de alta tensión, el efecto inductivo adquiere un papel predominante, convirtiéndose, dice, en el principal factor limitante para la transferencia eficiente de potencia activa a lo largo de largas distancias. Entonces, este efecto hay que tomarlo en cuenta, ya que el efecto inductivo origina
por los enlaces de flujo magnético, dice que rodean los conductores generados tanto por la corriente como por las corrientes de los conductores adyacentes. O sea, la configuración misma del sistema de distribución o de transmisión, o sea, la geometría con que yo haga el montaje, va a hacer que dependa mucho de la inductancia. Entonces, este fenómeno puede ser despreciado en redes de baja tensión. Por eso nosotros en baja tensión nunca consideramos nada de inductancia. Sin embargo, en baja y en alta tensión sí se considera. Y aquí predomina ese efecto. Y adquiere relevancia en redes de distribución donde la reactancia inductiva de los conductores es comparable a la resistencia. E influye muy directamente en el comportamiento del sistema. Entonces, para esto, pues, para hacer un análisis del sistema trifásico, pues hay que construir una matriz de admitancias, de inductancias, que es lo que nada más les puedo comentar, es lo único que les voy a mencionar, y eso significa que cuando yo tengo la línea A, tengo la línea B y tengo la línea C, y está fluyendo corriente por cada una de estas líneas, resulta que la corriente de la línea A influye sobre la corriente de la línea B y a la vez esta influye sobre la corriente de la línea C. Y entre ellas también, ojo, entre ellas hay un efecto que influye y eso es lo que se le llama inductancia. Entonces, esto es muy importante porque esto puede afectar también, puede afectar pues el efecto que tengamos en las redes eléctricas, ¿verdad? Entonces es importantísimo pues que ustedes sepan que la inductancia se debe a la inductancia propia. Y acuérdense que yo les había mostrado a ustedes los conductores, y se acuerdan que los de aluminio eran como una trenza. Entonces, eso se llama inductancia propia. Y también hay inductancia mutua, o sea, la influencia que tiene la fase A con respecto a la fase B. Entonces, ese efecto hay que tomarlo muy en consideración, ojo, muy en consideración a la hora de analizar una línea. Entonces, eso es básicamente lo que andamos buscando. Entonces les puedo contar otra historia importantísima que resulta que cuando yo tengo una línea de transmisión muy larga, o sea, de más de 100 kilómetros, lo recomendable es a cada fase al menos pasarla por una posición de la otra fase. O sea, la fase A la paso por la B y después la paso por la C. La fase B la paso por la A y después la paso por la C. Y la fase C la paso por la B y la paso por la A. ¿Y eso para qué lo hago? Para poder compensar, en cierta manera, pues la impedancia de las líneas. Es para poderlas compensar. Entonces, básicamente, pues eso es lo que se busca. Eso es lo que se busca. En las líneas de transmisión, sobre todo. Profesor, una Muy consulta. bien. Y esto también es importantísimo porque vieran que nosotros cuando vimos las líneas de transmisión, vamos a ver aquí, vean que normalmente mostramos como un conductor por fase. Un conductor por fase y aquí tienen un conductor por fase. Sin embargo, hay una tendencia fuerte aquí en el país también de utilizar algo que se llama las de conductores, y es utilizar más de un conductor por fase a la vez. Entonces, esto es muy interesante porque yo puedo incrementar el paso de la corriente. No la duplico, pero sí la incremento. Incrementa en un porcentaje, pero no se duplica. Nunca se duplica. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un haz de 2 conductores, 3 conductores, 4 conductores o los que sean. Entonces yo puedo tener diferentes configuraciones en una línea de transmisión y esto va a ser muy importante también. Ahora, tenemos la capacitancia y la capacitancia es otro efecto importantísimo, ya lo habíamos mencionado un poco, pero esto va a provocar algo que se llama reactancia capacitiva también. Entonces lo que va a provocar
es que se nos produzca una gran cantidad de tensión en el sistema. Y el efecto capacitivo es como si yo tuviera un gran capacitor conectado a la línea, y ese gran capacitor es importante que tengamos en cuenta que ese gran capacitor, pues lo que va a hacer es inyectarle una gran cantidad de potencia reactiva a la línea. Entonces también esto es importante considerarlo. Entonces el efecto capacitivo, pues lo que va a provocar es que ya cuando la línea pues esté a ciertas cantidades de distancia, nosotros necesitamos hacer una transposición también para poder equilibrar las capacitancias y poder ayudar un poco con esto. Y eh, para esto también pues se utiliza una torre de transmisión para poder hacer la transposición. Y es muy importante porque vean que el efecto directo de la capacitancia pues se va a ver reflejado, ojo, se va a ver reflejado directamente en el aumento de la tensión en el extremo de la carga en vacío. Entonces, la tensión lo que va a tender es a aumentar un montón. Dice, y este aumento de tensión depende pues de la longitud de la red. Entonces, entre más larga sea la línea de transmisión, pues va a tender a aumentar más la tensión, porque capacitores a lo largo de todo el sistema, capacitores ficticios que van inyectando corriente capacitiva hasta lograr tener un efecto muy fuerte. Entonces, para esto, pues recordemos que instalábamos reactores, y los reactores vienen a ser un elemento importantísimo pues para disminuir este efecto reactivo de la reactancia capacitiva de la línea. Entonces, para eso pues la capacitancia tiene que ser considerada en líneas mayores a 80 kilómetros. Muy bien. Y a distancias mayores, sobre todo por la inyección de potencia reactiva, que puede ser muy considerable. Todo lo compensamos con reactores. Entonces, igual, cuando se hace un análisis de una línea de transmisión, el análisis de la línea de transmisión, pues llevará consigo, pues, tener en consideración, tomar este tipo de efecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Estamos bien, profe. Todo claro. Muy bien, ¿recordábamos lo de este efecto? ¿Recordábamos lo de este efecto? Sí, para la capacitancia es que usamos los reactores, ¿verdad? Para corregir ahí ese. ¿Recordábamos lo de este efecto capacitivo? Que no me Profe, yo escucha, no me ¿verdad? acordaba realmente. No. Eso no me escucha, Bueno, eso ¿verdad? es importante recordarlo un poquillo, porque es importante ver el efecto que tiene la capacitancia. Recordarlo nada más, nosotros lo mencionamos en el curso de calidad de energía. De acuerdo. Y aquí lo volvemos a retocar porque ahora sí, llegará el momento que todos los sistemas de generación pues tienen que ver cómo consumen en alguna manera esa potencia reactiva. En alguna manera. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, y definitivamente pues, igual como hablamos anteriormente, ojo, igual como hablamos anteriormente, vean que cuando yo tengo 3 conductores, pues aquí yo voy a tener un efecto capacitivo de cada conductor a tierra, y entre cada uno de cada uno de los conductores van a tener una capacitancia asociada. Y al final yo voy a tener un montón de capacitancias que hay que tomarlas en cuenta, y esas capacitancias pues van a ser muy importantes de tomar en cuenta para que podamos ver el efecto capacitivo que yo voy a tener en el sistema. Y este efecto capacitivo pues se va a deber a los conductores, se va a deber a los aislamientos, a las distancias y al nivel de tensión que tenemos. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Alguna preguntita? Bueno, ya se lo vimos. Y recuerden que teníamos el reactor, que el reactor era un elemento importantísimo
para poder consumir el exceso de potencia reactiva o en el extremo de la carga. Y ese exceso de la potencia reactiva, pues, se va a ver reflejado con un exceso de la tensión en vacío. Y este aumento, pues, va a depender mucho de la longitud de la línea y sobre todo que es importante recordar que tenemos que compensar o comernos esa potencia reactiva para que no nos dé un efecto negativo. Recordemos que hay reactores de reactores y yo les había mostrado en algún momento pues un datillo de placa como este y vean que son de parece como si fuera un transformador. De hecho, uno los ve y los reactores pues parecen un transformador, vean como y ese efecto, este reactor pues es un elemento importantísimo por el consumo de potencia que lograremos tener, de potencia reactiva. Entonces vean qué interesante, porque yo les puedo preguntar, si yo tengo una inductancia y la inductancia es muy grande y tengo una caída de tensión, ¿qué debería hacer yo? Mi pregunta es, ¿qué debería de hacer yo? ¿Qué debería hacer yo? ¿Qué deberíamos de hacer? Si yo tengo una reactancia, ojo, si yo tengo una reactancia muy alta, ojo, tengo una reactancia muy alta y, por ejemplo, esa reactancia inductiva es muy alta y se me cae el perfil de tensión. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿O qué es lo que normalmente haríamos? Que es lo que hemos hablado muchas veces. Y hay que corregir eso, profe, ¿no? ¿Cómo lo corrijo? Exacto, ¿cómo lo corrijo? Si ¿Qué tengo una agregamos? inductancia, Exacto, muy alta, exacto, 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 exacto. Entonces, eso es el detallito, ¿verdad? Que, por ejemplo, por ejemplo, eh, si yo tengo una línea donde yo tengo una reactancia inductiva muy alta, simplemente la compenso con potencia reactiva. Pero, si la línea es de muy alta tensión y más bien tengo el efecto contrario, más bien Sí, profesor, inserto me un escucha. reactor, ¿para qué? Más bien para consumir el exceso de potencia reactiva. Entonces todo va a depender, vean qué importante, todo va a depender de la situación que tengamos. De repente si la línea está muy cargada porque tiene mucha demanda energética, pues ahí sí inyecto pues un banco de capacitores, pero normalmente cuando las líneas tienen poca carga, más bien tengo que insertar un reactor para que más bien me consuma la potencia reactiva que la línea misma puede producir. Vean qué importante esta foto, porque en esta foto ustedes pueden observar, vean la línea de transmisión. ¿Cuántos conductores por fase tienen? ¿Cuántos conductores por fase tienen? 2 conductores, profe. Ven dos, profe. Dos conductores por fase. Vean qué importante. Vean aquí, dos por fase, dos por fase, dos por fase. Dos, dos y dos. Entonces, eso es un haz. Vamos para atrás aquí. Eso es un haz con dos conductores. ¿Lo vieron aquí? Con dos conductores. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, este es el reactor, como lo hablamos hace un momentito. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a hablar de la conductancia. Y la conductancia, para que recordemos por favor, la conductancia siempre va a ser aquel efecto que físicamente se oye así, como si fuera una abeja. Ese es el efecto de la conductancia. Entonces, la conductancia, ojo, dice, tiene en cuenta las corrientes de fuga, tanto los aisladores que sostienen las líneas, como las corrientes de electrones a través del aire. Eso el flujo de electrones, ojo, cuando el flujo de electrones pasa por el aire, vamos a llamarlo como efecto corona. Ojo, eso es el efecto corona. Y la conductancia va a depender de numerosos factores. ¿Como cuáles? Climáticos, medioambientales, que son muy difíciles, muy difíciles de predecir, ojo, y que a veces no se mantienen constantes a lo largo de la línea. Si yo tengo una línea de 50 kilómetros, de 60 kilómetros, pues de repente la línea a lo largo de todos esos kilómetros, pues vamos a encontrarnos en diferentes climas.
Por ejemplo, la línea que viene de Reventazón, por ejemplo, Reventazón viene y llega aquí a Tejar, a su estación Tejar. Entonces imagínense, sale desde allá de la zona atlántica, donde de repente está muy caliente, está lloviendo, sube, pasa por Turrialba, viene aquí por las montañas y llega aquí a Tejar, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, eso es un efecto importantísimo. Bueno, los cálculos suelen presentar valores pequeños, normalmente, comparado con el efecto resistivo, inductivo, capacitivo. Entonces, también. Y de los que vimos anteriormente, y la conductancia, ojo, representa solo una pequeña participación entre todos los efectos eléctricos. Y resulta pues muy complicado a veces el cálculo y se desprecia. En muy alta tensión se considera, sin embargo aquí se desprecia porque normalmente pues se colocan, algo importante que voy a mencionar es que se colocan muchas veces, vamos a ver, se colocan muchas veces, vamos a ver, aislamientos que son de tan buena calidad que más bien ese efecto pues se reduce fuertemente. Entonces, digamos, no es algo como tan relevante, ¿verdad? Para tomarlo en cuenta. Por efecto de descargas corona, bueno, esto por eso es que se llaman descargas corona o de efecto corona, porque se ven como si fuera una corona de un rey, ¿lo ven? Así, por eso es que se ven de esa forma. Pero son responsables de las pérdidas de potencia, sobre todo en líneas de alta tensión, el deterioro progresivo del aislamiento. Muchas veces el aislamiento se daña por ese tipo de descargas, así es como se ve. Dice, y combinado con un bombardeo de iones y en formación de compuestos químicos. Aquí esto fue en Italia, esta fue una foto que sacamos en Italia, pero les puedo contar que cuando se ve de esta manera, esto que se ve moradito aquí, ahí se está formando ozono. Entonces, una de las ventajas, digamos, o las cosas buenas que tienen las descargas atmosféricas es que producen ozono. ¿Lo ven? Entonces, eso es bueno. Eso es bueno. Bueno, esto viene de la mano con formación de descargas parciales y otros efectos nocivos que pueden pasar dentro de los mismos sistemas y es importante tomarlos en cuenta. Muy importante también comentar que para lo que es el tema de aislamientos en los sistemas eléctricos, el tema de aislamientos pues viene a ser importante y sobre todo cuando tenemos que tomar en consideración algunas calidades del aislamiento, ¿verdad? Y la calidad del aislamiento pues dependerá de muchas cosas, de algunas pruebas que hay que tomar en cuenta, calidades en varios aspectos, ¿verdad? Y aquí hablamos que en los aislamientos de alta tensión pues puede producirse una ruptura muy violenta del material, puede ser muy peligroso y podemos tener diferentes tipos de ruptura, digamos, o de fallas. Fallas por conductividad, fallas por perforación y fallas por descarga. Entonces, el modo de falla pues va a depender mucho. Si es por conductividad, la corriente pues va a penetrar así directamente sobre el aislamiento, o de repente pues va a ser así como falla así directamente o viene así por la periferia, o por perforación cuando se falla de esta forma también. Muy bien, y la falla por descarga pues es un brinco así, de esta forma. Entonces también. Entonces, bueno, en el tema de líneas de transmisión, vean que hay grandes cadenas de aisladores, líneas de todo tipo, el mantenimiento es importantísimo, tomarlo en cuenta, puede ser muy relevante la manera en que se haga, muy trascendental para darle continuidad al servicio. Entonces vean que eso es importante, pues también por ahí tenerlo considerado, ¿verdad? Y por supuesto, muchas veces, pues cuando se están construyendo líneas de transmisión, pues se utilizan helicópteros y ahí se va tirando todo el tendido, vean qué bonito. Y nada más hay un grupo de gente que llega y arma y pega a la base y se fue. Y seguimos. Entonces vean qué interesante porque eso también es relevante observarlo, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué más? Esto es importante porque
este tipo de sistemas, pues son así de simples ahora, son muy, muy simples. Bueno, por supuesto, pues también las cargas, y algo para ir mencionando, las cargas también tienen una forma de modelarse, las cargas eléctricas, y hay de diferentes tipos. Las cargas pues se consideran como cargas estáticas o dinámicas. Entonces una carga estática puede ser una carga como la de la casa, y eso es importante para cuando hablemos de los tipos de generación. Y una carga dinámica puede ser, por ejemplo, un motor, y el motor es una carga dinámica porque recuerden que el motor tiene una corriente de arranque, y esa corriente de arranque pues del motor va a producir un efecto dentro de la red eléctrica. Bueno, para el caso del modelado de las cargas estáticas, los componentes de potencia real y reactiva se analizan de forma independiente, siendo la tensión una variable dependiente también de las características. Entonces, el modelado de las cargas y la consideración de las cargas es importantísimo, porque en las subestaciones pues yo voy a conectar las cargas, y esa es parte de lo esencial que tendremos por acá. Vamos a ver este videito, a ver cómo nos va. Con la construcción de líneas de transmisión, permitimos que la energía eléctrica sea transportada hacia más regiones de nuestro país, para llevar progreso a las comunidades en las que tenemos presencia. ¿Cómo se construye una línea de transmisión? Una línea de transmisión eléctrica es un conjunto de elementos entre los cuales se encuentran torres y cables que llevan la energía eléctrica desde las centrales de generación hasta los centros de consumo. Son las encargadas de transportar la energía eléctrica. Pero, ¿cómo nacen los proyectos de transmisión de energía eléctrica? Primero, se planea. El Gobierno Nacional, a través de la Unidad de Planeación Minero-Energética, UBME, realiza un análisis de consumo de energía eléctrica para determinar las opciones de expansión y las deficiencias en la prestación del servicio, y así poder plantear las soluciones necesarias que fortalezcan y den soporte al sistema de transmisión nacional y regional. De esta manera, la UBME planea y determina los proyectos de generación, distribución y transmisión de energía eléctrica necesarios para cumplir con un servicio público confiable, estable y de calidad, garantizando el suministro a todas las regiones y aportando al desarrollo de las comunidades. Una vez definidos los proyectos, la UBME comienza, a través de convocatorias públicas, el proceso de selección de las empresas que ejecutarán las obras. Segundo, se licencia. Luego de adjudicar el proyecto a una empresa, esta debe iniciar un proceso de licenciamiento, en el que se presenta un estudio de impacto ambiental, que permite conocer los aspectos sociales y ambientales del proyecto y en donde se establecen las acciones que se van a desarrollar para prevenir, mitigar y corregir los impactos que genere la construcción y operación de este. Tercero, se ejecuta. Una vez licenciado el proyecto por la autoridad ambiental correspondiente, se inicia la fase constructiva, en la cual montamos las torres, cableamos y construimos las subestaciones. Cuarto, operamos. El Grupo Energía Bogotá se queda en el territorio, opera y hace mantenimiento de las líneas y subestaciones. En resumen, primero se planea, luego se licencia, luego se ejecuta y finalmente se pone en operación. Pero, ¿cómo se construye una línea de transmisión? Esto lo hacemos en el paso 3, en la ejecución, que se divide en 7 etapas. Etapa 1. Replanteo. Se hace un recorrido de la línea con equipos de topografía para marcar el sitio exacto en el que van a ir las torres ubicadas, de acuerdo con los diseños presentados en la fase de planeación del proyecto. Etapa 2. Construcción de cimentaciones. Son las bases de las torres que permitirán que éstas se mantengan firmes en el terreno donde son construidas. Dependiendo del tipo de torre que se va a utilizar y de las características del suelo, puede variar el tipo de cimentación que se va a hacer. Etapa 3. Montaje de estructuras. Una vez finaliza la construcción de la cimentación, se inicia el proceso de montaje de estructura. Las estructuras están compuestas de muchos ángulos metálicos que deben ser conectados entre sí para construir la torre, como un rompecabezas gigante. Etapa 4. Tendido de cables. Unimos las torres con los cables y por allí es por donde se transmite la energía. El tendido de los cables se hace por tramos. Se extiende el hilo piloto y se lleva a todas las torres que serán objeto del tendido.
Puede hacerse caminando por una franja de servidumbre con ayuda del personal encargado o con ayuda de drones en áreas donde sea complicado realizar el transporte del hilo piloto. Etapa 5. Regulación o tensado de cables. Cuando los cables ya fueron tendidos en todo el tramo y se encuentran aún sobre las poleas, generalmente están descolgados o muy cercanos al suelo. Para lograr que se eleven, es necesario aplicar tensión mecánica, es decir, alarlos. Mientras se aplica tensión mecánica a los cables, se monitorea con la ayuda de un equipo de topografía su elevación, hasta llegar a los niveles establecidos en la fase de diseño. Etapa 6. Instalación de accesorios. Cuando los cables conductores y de guarda ya se encuentran fijos en las estructuras, se instalan los accesorios de la línea, que pueden ser elementos de amortiguamiento, balizas aeronáuticas, desviadores de vuelos o algunos otros elementos requeridos que son identificados durante la fase de diseño, para cada sitio en particular donde cruza el proyecto. Etapa 7. Pruebas y puesta en operación. Antes de energizar las líneas de transmisión es necesario hacer unas pruebas previas para verificar que la línea es segura para su energización. Una vez se realizan esas pruebas, se procede a energizar la línea. Los primeros 2 meses se denominan pruebas de operación comercial. Durante este tiempo se realiza un monitoreo constante de la línea y en caso de presentarse situaciones anormales, se identifica el motivo y se realizan las correcciones necesarias. Al finalizar este periodo, finalmente la línea de transmisión inicia su fase de operación y mantenimiento. Así construimos nuestras líneas de transmisión con los más altos estándares técnicos, con el respeto a las comunidades a través de un relacionamiento genuino y con un equipo humano que trabaja por el desarrollo de nuestro país. Grupo Energía Bogotá, que se note la buena energía. Muy bien, vean qué interesante esta foto. Una red eléctrica de todo Sudamérica, una foto. Vean qué interesante. Bien bonita se ve. Vean las capitales y los centros de alto consumo. Interesante. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Alguna preguntilla, alguna duda hasta el momento? Con la construcción de líneas de transmisión. ¿Qué les pareció esta clase del día de hoy? Profe, muy buena. Y ya nos vamos alineando un poco a los temas que vienen, porque son temas muy diferentes, muy diferentes. O sea, son temas muy diferentes a lo que han visto ya, y vean que vienen emigrando. O sea, recuerden desde que empezaron en los cursos de corriente directa o vean que desde que empezamos en los cursos de corriente directa, ojo, hasta donde están hoy. O sea, vean todo el camino que han trazado, ojo, en conocimiento y en aprendizaje. Vean qué importante, ¿verdad? Vean qué importante. Entonces, vean que ténganlo en cuenta también, vean hasta dónde hemos llegado y dónde vamos a llegar. Muy bien. ¿Alguna preguntilla, algún comentario? No, profe, de mi parte todo bien. Un excelente repaso y refuerzo para lo que viene. Y refuerzo para lo que viene, así es. Así es. Bueno, vamos a ver. Vean que esto era un repasito, entonces después veremos probablemente de lo que viene aquí, solo a partir, para que de una vez lo apunten, de lo que entraría en el examen corto, sería a partir de la diapositiva, a partir de la mitad, diapositiva 84. O sea, a partir de subestaciones, porque lo de atrás es repaso, ya eso es un repaso, y esto es, digamos, lo más nuevillo. Entonces, esto es lo que entraría a partir de esta diapositiva. Vamos a ponerlo por acá. Eso sería, profe, para la semana 3. Dentro de 2 semanas. Ok. Junto con lo que veamos la otra semana, profe, me imagino. Solo esta Exacto. parte. No, a lo que se abarque hasta la semana entrante,
abarcaremos como la mitad de la presentación, entonces hasta lo que abarquemos por ahí, más o De menos. acuerdo, de acuerdo. Entonces, Está bien. a partir de esta diapositiva, evaluaremos en examen corto. Si doy en 8, pues es una presentación un poquito más larga, pero esa se divide en dos. Entonces, en esa se dividiría en dos y en esa se vería una parte de hoy en 8, de hoy en 15 y otra parte de hoy en 22, porque de hoy en 22 pues tenemos que avanzar un poco con la materia que veamos la semana que sigue, más la última presentación, ¿verdad? Entonces un poquito pues lo que vamos a ir abarcando. Muy bien, entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a pasar lista de nuevo. Vamos a ver. Vamos a pasar lista un momentito. Dígame, Víctor, que No, si es... profesor, es que creo que no me escuchaba. Bueno, ya no sé si me escucha. Sí, sí lo escucho. No, era para decir presente, es que ya como no me escuchaba, por eso levanté la mano. Ok, ya lo estoy viendo ahí. Ok. Don Franklin Artiles. Presente, profe. ¿Me Franklin, escuchó?